Hola, ¿cómo les va? Vemos que ya se están empezando a sumar. Soy Cristian Milillo, coordinador de desarrollos tecnológicos del PEN. Estamos empezando a acomodar acá en las oficinas. Tenemos a Mori que se va a estar sumando en línea, por ahí con el Instagram. Hay muchas preguntas que fueron llegando estos días sobre cómo enseñar y aprender con tecnologías en línea en estos momentos de cuarentena, de aislamiento. Así que, bueno, vamos a pasar a responder algunas de las preguntas. Fabio está con nosotros. Presentate, Fabio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o muy buenas tardes para todos. Soy Fabio Tarazou. Es un gusto compartir este Instagram Live con ustedes en este momento que estamos todos nerviosos y ansiosos porque pasamos a la virtualidad de repente. Es como un gran desafío para muchos. Y bueno, la idea es que trabajemos acá y que se puedan ir con algunas ideas de qué hacer y de no sucumbir en el intento. Entonces, la primera idea que me gustaría compartir con ustedes es que justamente forzarnos a la virtualidad es una gran oportunidad. Primero, una oportunidad de pensar cómo trabajar con otro modelo de clases que no sea el modelo de la clase donde el profesor solamente está para transmitir información, y que la tecnología hoy nos permite pensar otros modelos en donde podamos invitar a los alumnos a hacer actividades. Tal vez uno de los errores o una de las imágenes que más está fluyendo es que una clase virtual es la clase donde un alumno está mirando al profesor en la computadora. Y esa imagen se nos impone y hace que pensemos que el profesor da la clase, y de hecho muchas preguntas que nos llegaron tienen que ver con esto: ¿cómo doy la clase a través de la virtualidad o en la virtualidad? Y justamente la idea es que no dar la clase no significa hablar, sino que significa preparar una secuencia de actividades que los alumnos van a poder hacer. Y en este sentido, la clase no se reduce a los 40 minutos o a la hora o a la hora y media que tiene la presencialidad, los tiempos son otros. Entonces uno piensa, cuando organiza una clase, una secuencia o una actividad o una secuencia de actividades que los alumnos pueden hacer durante un tiempo que es diferente al tiempo de la clase. Los alumnos en general no van a estar todos conectados de manera sincrónica, todos mirando y todos escuchando al mismo tiempo. Entonces tenemos que pensar con libertad, de despojarnos de esta idea de dar la clase y pensar esto: ¿qué es lo que yo quiero que mis alumnos hagan para aprender lo que yo les quiero enseñar? Y ese, digamos, al poner el acento en este diseño, en esta ingeniería pedagógica, en esta ingeniería didáctica, es decir, ¿cómo voy a hacer que los alumnos puedan aprender haciendo algo? Entonces voy a poder abrirme a considerar todas las oportunidades que tenemos para hacer actividades a través de la virtualidad. Entonces, como les decía, esto es una oportunidad. Hacemos hincapié en el diseño, en la idea pedagógica y no tanto en las plataformas, porque también hay como una idea de que cuál es la mejor plataforma, cuál es la plataforma que soluciona el problema, como si las plataformas, ¿no? Ojalá que si fuera, ¿no? Que uno consigue una plataforma, configura 2 botones y ya está todo. Pero en realidad no es así. Las plataformas son agregadores, ¿sí? Ponen de manera prolija muchas herramientas que podemos encontrar disponibles o que ya usamos de manera común en Internet. Entonces, cuando pensamos en usar una plataforma, lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, aprender a usar una plataforma es algo que lleva tiempo, lleva esfuerzo. Entonces, por ahí pensar directamente en una plataforma no es la mejor solución, sino arreglarnos con las cosas que tenemos, con las herramientas que disponemos de manera cotidiana, como podría ser el WhatsApp, el correo y algunas otras herramientas que después podemos comentar. Bueno, buenas noches, hola a todos, son muchos los que están ahí del otro lado. Intentamos aprovechar este rato. Algunas cosas más muy concretas. Es momento de trabajar con colegas, solos y solas. Las ideas son menos, todo queda en nuestras espaldas, así que busquemos también maneras de vincularnos con otros docentes, con otros capacitadores, con otros profes que
con quienes podamos intercambiar ideas. Lo otro es que hay muchos recursos dando vueltas y en estos momentos donde muchos nos estamos yendo a trabajar desde las casas o desde las instituciones o de las empresas sin los estudiantes o las personas a capacitar, tenemos que pensar también en la posibilidad que nos dé ese tiempo de buscar recursos que ya están disponibles. Les vamos a compartir después de este vivo una caja de herramientas, de recursos. Mucho está circulando hoy por WhatsApp, por las redes, de ideas de cosas a usar. Y lo último es pensar, como decía Fabio, que no... Otro día discutimos si en las clases presenciales también hay que pensar en alguien que habla y otros que escuchan, que así como en las clases presenciales tampoco es la única manera, y en internet y en la virtualidad o en la enseñanza en línea tampoco, la idea es ver qué opciones y herramientas tenemos, pero para eso tenemos que estar decididos a que es interesante proponerles cosas para hacer a los estudiantes o a los participantes de una capacitación, que eso es lo que les va a permitir aprender. Entonces, podemos pensar que si es apropiado hacer un roleplay, podemos usar las mismas herramientas de interacción, ya sea herramientas que se usan para videoconferencia o un Skype o cualquier herramienta, un Google Hangouts, lo que tengamos a mano, a lo mejor para reproducir una situación de roleplay, no necesariamente de alguien que habla y otro que escucha y a lo sumo hace preguntas. O podemos buscar recursos que nos permitan hacer una lluvia de ideas, compartir recursos en un muro digital, como puede ser el Padlet o otras herramientas que dan vueltas, y a partir de ahí a lo mejor sí el docente puede ordenar las ideas y devolver a una nueva actividad por parte de los estudiantes. Podemos proponer otro tipo de actividades. Estoy segura que si pensamos qué es lo que necesitamos que los estudiantes o los participantes de una propuesta de formación, cualquiera sea, tienen que hacer para aprender, hay un montón de herramientas dando vueltas. Podemos usar las herramientas de Google, que hoy son tan conocidas, para producir colaborativamente documentos, presentaciones, planillas. Hoy en día todo es posible que los participantes compartan. Y después, en un ratito, les contamos algunas recomendaciones más cuando empecemos a responder algunas de las preguntas que nos fueron dejando. Sí, antes queremos aclararles que después de esta transmisión, en unos días más vamos a compartirles un toolkit, una pequeña publicación con todo lo que tiene que ver con herramientas, consejos, tips para poder continuar con esto. Hoy es acercarnos a algunos temas. Ya se está sumando Moni, vamos a hablar sobre cómo se teletrabaja, porque todo esto que estamos diciendo también lo podemos hacer con otros, también usando tecnologías. Así que no sé si ya se está sumando Moni, si ya está por ahí, la esperamos unos segunditos, sobre cómo teletrabajar y también cómo trabajar efectivamente en tecnología colaborativamente con otros colegas. Moni, ¿está por ahí? Sí, hola, ¿cómo les va? Un gusto, estoy aquí por cuestiones más sanitarias, de cuidarme. Bueno, yo quería como sumar también esto que tiene que ver con el teletrabajo, ver que hay posibilidades de comunicarnos y de estar en contacto a pesar de no estar en el mismo lugar. Así que bueno, este tema de teletrabajar ha generado como mucha incertidumbre, no todo el mundo teletrabaja, no todo el mundo sabe cómo hacerlo, y me parece que acá el mensaje, tanto para los empleados como para los empleadores, es que hay que entender que es un proceso y que es muy importante tener en cuenta a la persona involucrada, es decir, hay que cambiar paradigmas, no se va a poder hacer lo mismo que se venía haciendo. Entonces, tener primero la idea de que es un proceso, que quizá hay que definir una actividad, dos, que se puedan hacer a lo largo de las semanas, que generen una rutina, un hábito. Segundo, pensar en que es importante que las personas puedan seguir teniendo su contacto social con sus compañeros de trabajo, si era totalmente presencial, y para eso la importancia de poder darle continuidad, tener un plan, decir, bueno, vamos a seguir haciendo una reunión semanal, por qué medios la vamos a hacer, para qué la vamos a hacer, y usar las herramientas más simples que podamos encontrar para poder hacerlo.
Eso también es muy importante. La otra cosa que es importante es entender que si vamos a teletrabajar, y mucha gente va a descubrir el teletrabajo a partir de esto, vamos a estar hablando comunicados mediados por la tecnología. Y en ese sentido es importante también que entendamos bueno, que hay que respetar este tema de la palabra, lo sincrónico, que no podemos hablar todos al tiempo. Va a haber que empezar a desarrollar habilidades para poder entendernos y para no tener malos entendidos a la hora de hablar. ¿Qué más? Cosas prácticas, hay que prepararse. Nosotros esto lo practicamos antes, ¿no? Podemos contar eso. Es decir, hay que practicar antes, probar los dispositivos, ver si realmente la conectividad nos funciona, ver cuáles herramientas nos funcionan mejor. No todas funcionan igual en todas las plataformas. Y bueno, ahora Cris va a hablar de cosas más concretas de todo esto, pero yo quería como darles un pantallazo. Después, a nivel de teletrabajo, evitar el síndrome del pijama. Esto, si se prolonga en el tiempo, les va a pasar. Esta cuestión de tener un horario, que la familia entienda que tenemos que estar concentrados y no vengan a interrumpir 700 veces. Y eso va a haber que generar esas rutinas, esas habilidades. Entender que tenemos que cortar en algún momento, porque el otro riesgo del teletrabajo es no cortar nunca y trabajar todo el tiempo. Y necesitamos tener un horario, tenemos que pararnos y salir, aunque sea a estirar las piernas al living. Bueno, todas estas cosas son supremamente importantes para que podamos empezar a desarrollar habilidades para teletrabajar. No sé, Cris. Sí, la idea es, bueno, cómo trabajar colaborativamente con colegas, no solo en el ámbito del trabajo, sino también en alguna propuesta de formación. Si estamos diseñando también una propuesta de formación que implica que los participantes trabajen, bueno, qué consejos, qué podemos pensar para abordar el trabajo colaborativamente y a través de la tecnología. Un tip básico es salir un poco de esta idea de que todo lo que es presencial tenga que convertirse en algo virtual, sincrónico, donde nos vemos la cara y transmitimos en vivo, ¿no? De construir un poco eso, pensar, bueno, a ver, cuando nosotros queremos hacer una reunión de trabajo, ¿qué es lo que hacemos en una reunión de trabajo? Elaboramos un producto, discutimos ideas, compartimos diferentes miradas, buscamos acercarnos a solucionar algún problema, hacemos una investigación de mercado, bueno, ¿qué estamos haciendo en nuestras reuniones de trabajo? Y sobre eso pensar una dinámica que no tenga que ser necesariamente reemplazada por una videoconferencia donde 10 o 15 personas estén en vivo discutiendo sobre algo. Pensar como más granularmente, bueno, ¿cuál es el producto? ¿Qué es lo que compartimos? ¿Qué dinámica tiene ese encuentro que queremos generar? ¿Es una lluvia de ideas? En esa lluvia de ideas, ¿qué tipo de dinámicas queremos generar? Todos comparten algo, se toman un tiempo para compartirlo, alguien se inspira con las ideas del otro, vemos las ideas de cada uno y después las retrabajamos y 2 o 3 días después elaboramos un producto determinado a partir del análisis que hacemos de lo que hizo cada uno. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hay que pensarlas, por eso es sumamente importante pensar en la planificación. No tirarse a hacer un encuentro virtual. Hoy vemos que todo el mundo habla del Zoom, del Skype, del WhatsApp, del Vivo, pero tenemos que pensar bien si esa herramienta es la que necesitamos. Quizás la necesitamos en un contexto determinado, en un momento determinado de la dinámica que queremos trabajar, eso es sumamente importante. Y también no quedarnos solo concentrados en el proceso de trabajo. Hoy estamos todos trabajando desde nuestras casas, probablemente con horarios ya muy distintos cada uno, con otras obligaciones de estar en la casa, la gente que tiene hijos, la gente que tiene familiares a cargo, o que tiene un montón de obligaciones, porque quizás tiene más de un trabajo, y está bueno también ver un poquito cuáles son las necesidades del otro, ¿no? Ver, bueno, qué tipo de contrato estamos haciendo con la gente que trabaja con nosotros y hacia adentro de nuestros hogares. Poder generar un espacio, un momento determinado para trabajar, tener, digamos, la privacidad necesaria, la tranquilidad necesaria, poder tener más o menos los tiempos cronometrados. Hay gente que prefiere trabajar de noche, hay gente que prefiere trabajar de mañana. Es realmente necesario que nos sincronicemos y estemos todos juntos trabajando al mismo tiempo. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para acompañar esa gestión? Hay muchas herramientas que podemos usar, depende también de la dinámica que queramos usar. Yo soy fan de usar cosas mixtas. Hay muchas herramientas, por ejemplo, podemos hablar del Google Keep para separar tareas,
podemos hacer algo tan básico y fácil como una planilla de Excel o de Google Sheets, donde compartimos las tareas y el estado en que está cada una. Hay herramientas más complejas, por ejemplo Airtable, que te sirve para crear tablas dinámicas, bastante parecido a Excel, pero con un poquito más de herramientas donde el equipo trabaja colaborativamente. Hay muchas otras herramientas que se están abriendo, aprovechemos la oportunidad para testearlas, siempre teniendo en cuenta eso, que por este contexto muchas herramientas que son pagas y que son gratis en este momento, dentro de unos meses no sabemos si van a seguir siendo gratis, porque se abrieron ahora por este contexto. Bueno, tomar esta oportunidad para testearlas, estas herramientas, teniendo en cuenta qué información vamos a volcar ahí, qué dinámica de nuestra corporación, de nuestra empresa, de nuestra organización, de nuestra escuela, de nuestra facultad, estamos llevando ahí, tenerlo en cuenta, y trabajar también pensando en productos, qué productos estamos elaborando a partir del trabajo colaborativo. No me quiero extender mucho porque hay un montón de preguntas que nos quieren hacer. Voy a pasar a preguntarle algunas a Gise. Una que vino mucho es, ¿qué tipo de actividades podemos hacer para una clase de idiomas de escuela secundaria? Bueno, justo eso tiene una cantidad de recursos disponibles digitales en Internet para usar muy grande. Si googlean un poco hay ejercitaciones que pueden ser de gramática, pero también de producción, ejercitaciones que tienen que ver con la si además tuviera contacto con personas nativas que la lengua es nativa en su lugar, quizás podemos generar algún tipo de interacción en tiempo real, ahí sí, donde nuestros estudiantes puedan conversar, o simplemente aprovechar algunas de las herramientas de interacción, cualquiera de las herramientas que hoy en día están dando vueltas para tener comunicación en directo, Skype, Hangout, el Zoom, que se está poniendo de moda, es una posibilidad para hacer ahí sí un momento en vivo y en directo para ejercitar la oralidad, pero también, ¿por qué no?, intercambiar audios o pequeños videos donde tengan que producir algo en el lenguaje que estamos enseñando, o producciones, por supuesto, escritas o audiovisuales que impliquen el uso del lenguaje. Y si no, buscar textos en ese idioma y pedir actividades sobre ese texto, donde se puede marcar, donde se puede señalar, a veces con las herramientas más sencillas que tengamos a mano, Puede ser el paquete de Google, que hoy en día es muy masivo, puede ser un envío incluso de un archivo. En las escuelas se está trabajando también con grupos de WhatsApp, puede ser por ahí, si fijamos reglas, digamos, hay distintas posibilidades. Lo importante es esto, aprovechar los recursos que ya están disponibles y pensar qué momentos sí queremos dedicar a una interacción un poco más directa. Los estudiantes de secundario, la mayoría tienen celulares y eso les posibilita producir también recursos. Sí, hay muchos recursos también que están circulando en este momento, el Estado compartió varios, hay una iniciativa del Ministerio de Educación que se llama Sigamos Educando, el FOD también, o sea, hay un montón de lugares en donde pueden salir a buscar recursos, pero también hay muchas preguntas vinculadas a cómo generar recursos. Si tenemos que generar, por ejemplo, un material audiovisual interesante, bueno, ¿qué consejo? ¿Qué podemos darle, Fabio, que sos ahí el que más le gusta esta temática? Bueno, buenísimo. La primera es, digamos, algo que estamos repitiendo acá. Primero, buscar que lo que queremos hacer ya no esté ya hecho. Entonces, no volver a inventar la rueda porque posiblemente haya mucho material ya producido en Internet. Ahora, si nosotros queremos hacer un material, entonces lo que tenemos que pensar es, si es un material audiovisual donde aparecemos nosotros, es un video de nosotros, hay que considerar tres cosas: duración, luz y calidad del sonido. Es decir, no ponernos a hablar durante 45 minutos, tener un micrófono lo más cerca posible, que no tome el sonido ambiente, y tres, que la iluminación sea buena y no estar a contraluz, que se nos vea la cara, etcétera, etcétera. Entonces, después uno puede producir un video si quiere con el PowerPoint, con cualquier herramienta hoy se puede producir la secuencia de información que uno quiere pasar. Pero por sobre todo las cosas, y antes de poner a producirse, yo recomiendo revisar si ya no está producido, y lo que yo tengo que hacer es
invitar a hacer una actividad sobre ese material ya está producido. Entonces eso es como mucho más fácil, mucho más rico y mucho más relajado para todos. Bueno, ahora que se sume Moni también, mientras Manu la va invitando, voy a responder otra pregunta que tiene que ver con cómo diseñar vía WhatsApp. En mi escuela los estudiantes no usan compu y tienen poco acceso a internet. Bueno, antes como decía Gise, ojo con las reglas, el WhatsApp, tener también claro cuál es la dinámica que queremos generar. Y el WhatsApp puede ser como el territorio donde el lanzador hacia una serie de actividades y dinámicas que queramos generar. Una opción interesante es pensar una buena consigna de actividad, con una buena narrativa, sentarnos a pensarla bien, pensar qué incluye, por qué espacios podemos llevar a nuestros alumnos, ya sea de la escuela o también del ámbito profesional donde estamos formando. Por ejemplo, si tienen que pensar una actividad donde trabajen en un muro colaborativo como un Padlet, algún otro tipo de plataforma colaborativa, que se llama Flipboard, para trabajar con videos colaborativos, puede ser un Google Drive, también un documento, pero pensar una buena consigna de actividad que pueda ser compartida a través de WhatsApp y que el WhatsApp sea como el lanzador hacia esos espacios, que funcione tipo plataforma virtual, donde no va a transcurrir toda la actividad, no va a transcurrir dentro del WhatsApp, no van a estar quizás compartiéndose cosas todo el tiempo dentro del WhatsApp, pero que así sea el lugar donde tocar base, donde establecemos las reglas, donde decimos, bueno, esta es la historia, hacia acá vamos, esto es lo que vamos a compartir, esta es la consigna de actividad, establecer plazos, establecer dinámicas, y ya le decía antes, podemos generar una buena consigna en, por ejemplo, en Google Slides, armarla hiperenlazada con enlace a otras plataformas que se pueden usar todas desde el celular. Hay un montón de herramientas que vamos a compartir después en nuestro toolkit. No sé si Gise querías comentar algo. Sí, a mí me parece que estamos compartiendo ideas concretas de cómo resolver actividades, cómo producir o reutilizar recursos y obviamente es importante porque a todos nos genera mucha incertidumbre si no venimos haciendo eso previamente y hay que sumergirse en este mundo de repente. Dos cosas, empecemos a probar cosas chiquitas, que podamos, que nos salgan, no exijamos pasar a virtualizar toda una carrera universitaria, toda una materia, vayamos lentamente probando y ver cómo funciona. Y lo otro es que, aun cuando nos centremos en lo operativo, en pensar las actividades, en lo didáctico, no nos olvidemos que también estamos sosteniendo vínculos, que en nuestra vida fuera de la epidemia o de la pandemia, hay un momento para que ese encuentro también es un encuentro con otros. O sea, no dejemos de pensar eso, porque si estamos trabajando con personas que están aisladas o todo el día en sus hogares, está bueno que ese momento también es un momento para estar con otros. No nos olvidemos de saludar, de preguntar cómo están los demás, en vez de ir a la tarea directamente porque queremos aprovechar el tiempo. Sí, hay una pregunta que vino varias veces, que es ¿cuál es la mejor plataforma? Entonces la respuesta a eso es, la mejor plataforma es la que nos funciona. Como dije antes, es la que lo que podemos armar, lo que nos va a servir a nosotros que estamos armando las actividades y el proceso de enseñanza y la que les va a funcionar a los alumnos. Entonces, de nada sirve pensar o seleccionar una plataforma terriblemente complicada que va a tener una curva de aprendizaje y para cuando cuando vamos a terminar de aprender a usarla, ya se va a terminar, digamos, el encierro, sino que armemos y usemos lo que podemos. Y como bien dijo Gisela, empecemos de a poquito. Con pequeñas actividades, vayamos probando, vayamos conquistando este territorio virtual y sintámonos cada vez más seguros. El consejo que yo que les doy es, la primera idea es deshacerse de la idea de clase, como un periodo de tiempo donde el docente organiza todo, y pasémoslo a organizar unas actividades, una secuencia de actividades que se van a desarrollar durante un tiempo un poco más indeterminado. Ahí es lo que tienen que pensar cada uno de los docentes. Bueno, esto lo van a poder resolver durante una semana, o nos vamos a encontrar, o vamos a tener un periodo semanal para ir revisando las actividades. Tal vez haya instituciones que obligan a los docentes a estar presentes en el horario, digamos, reproduciendo la virtualidad, presentes en la computadora. Bueno, aprovechen, si ese fuera el caso, aprovechen eso como para generar pequeños diálogos, como para revisar tareas, para hacer preguntas,
para tratar de, como también decía Gisela, de generar el diálogo que es necesario también para el proceso de aprendizaje. Bueno, tenemos una pregunta que Moni nos puede ayudar a responderla, que es, suelo dar capacitaciones presenciales a empresas. ¿Cuál o cuáles serían las herramientas más intuitivas y didácticas para llevarlas a una versión online en la que empleados se puedan conectar en tiempo real? Bueno, ahí el tema es no reproducir la idea de que la capacitación tiene que ser una videoconferencia de 2 horas con alguien hablando por Zoom o por Hangout y todo el resto de la gente escuchando. Porque si bien eso puede ser un modelo que existe y está muy difundido, no sería lo más adecuado para lograr que los demás aprendan. Entonces, me parece que ahí es muy importante que pensemos en que estas herramientas las podemos usar tratando de involucrar con cierta interactividad a los otros, ya sea, por ejemplo, mandando actividades previas, que la gente pueda leer algo previo, que pueda hacer un aporte en un muro colaborativo, que pueda hacer preguntas como estas que nosotros planteamos para después trabajarlas en un vivo, y que si la actividad es sincrónica, tenga que ser una actividad sincrónica breve, corta, que ojalá se continúe, si es posible, con un antes y un después, donde la gente pueda trabajar. Es una forma, no es la única, hay que buscar otras, pero básicamente para que la actividad sea interesante es importante que la gente haga algo con lo que le estamos diciendo. Y también que exploren ellos. Yo pensaba recién, alguien decía, hay una actividad atrapante. Decía, bueno, es tan atrapante pensar que es la oportunidad para que los chicos vayan a los museos virtuales. Entonces, por ahí ponerles una actividad para que recorran esos museos con una guía de preguntas, tipo búsqueda del tesoro, y que después vuelvan y compartan lo que encontraron en un muro colaborativo. No tiene que ser, te mando una tarea por WhatsApp, la resolvés y me mandás el resultado. No tiene que ser una capacitación, es yo hablo 2 horas y ustedes me escuchan. Tenemos que empezar a buscar cosas que también funcionan mucho mejor en lo presencial, no solo en lo virtual. Sí, y una clave también para que sea atrapante es trabajar con los propios intereses y el mundo de a quienes apuntamos con nuestra actividad, ¿no? Digamos, que realmente pensar cosas que los involucren, que realmente pongan en juego sus saberes previos, que pongan en juego, pensar una buena experiencia, pensarlo en términos de experiencia, no solo en completo tal cosa, o relleno tal cosa, o respondo tal cosa, sino qué me pasa cuando me meto en esa experiencia que me estás proponiendo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también, ¿qué recursos vamos a usar? Porque, digamos, hay recursos audiovisuales, pero también, ¿qué recursos pueden producir nuestros participantes? Pueden ser respuestas escritas o también pueden producir algo, incluso en video, con su propia voz, con diferentes recursos. Hay varias preguntas sobre qué tipo de formatos se pueden incluir para tareas colaborativas con participantes, como por ejemplo, si se pueden hacer muros colaborativos con audio o con video. La respuesta es sí, hay muchas herramientas. Padlet es una de las más sencillas de todas. Sí. Hay como Vocaroo, por ejemplo, que no requieren ni siquiera solo entrar, grabar y luego copiar el enlace. O sea, con el toolkit van a tener más elementos para ver cuáles son estas herramientas más simples. Lo más simple no es elegir la herramienta, lo más simple es pensar la actividad, lo más difícil, perdón, es pensar la actividad, y eso es lo importante, ¿no, Cris? Sí, eso es lo más importante. Herramientas hay un montón, nos pueden servir quizás para inspirarnos, porque quizás no pensamos que quizás hay una complejidad detrás. Esto que decía antes, hay una aplicación que se llama Flipboard, que se usa desde el celular para hacer videos colaborativos. Es muy sencilla de usar, pero bueno, hay que pensar detrás, ¿para qué? ¿No? ¿Qué dinámica vamos a generar? ¿Cuál es la actividad detrás? Nos pueden servir todas las herramientas que hay para inspirarnos, para pensar en nuevos formatos, en nuevas dinámicas, en otras unidades pequeñas de información con las que vamos a trabajar en nuestras actividades, pero no necesariamente para que condicionen nuestras tareas o nuestras formas de pensar nuestras actividades. Eso es también muy importante. Quería decir una cosita más, ¿puede ser? No. Moni, dale, vos primera. Pero hace 2 días era trending topic Google Classroom, porque los alumnos estaban, está bien, digamos que puede ser que haya un poco de vagancia detrás, pero la realidad era que estaban diciendo que no lo sabían usar, que era difícil, que se les complicaba. Digo, me parece que es muy importante cuando pensamos en herramientas que tampoco las herramientas nos tapen el bosque. Entonces, acá lo importante es los que lo pongamos a hacer, pensar en que la gente se va a sentir, si esto continúa con el paso de los días, un poco sola,
y que va a ser muy importante que puedan hacer cosas con otros, pero también que tengan rutinas y que tampoco se vuelva una sobrecarga de actividades y de tareas, sino ser coherentes, o sea, usar sentido común acá y tratar de proponer cosas interesantes, pero teniendo en cuenta, por un lado, lo que la gente puede hacer sin que se le vuelva eso una complicación, y por otro lado, que es importante seguir en contacto y que lo que cambia es la modalidad, pero no debería cambiar el encuentro, no debería cambiar el poder hacer con el otro, ¿no? Una cosa, excelente, Moni, yo iba a ir para el mismo lado, así que puedo agregar otra cosa, y es, hay cosas para todas las edades. Preguntaban por inicial, por secundario, por la universidad. Quizás hay que tener en cuenta cuando elegimos herramientas, más que la posibilidad técnica de los participantes de las propuestas de formación, es qué implica si trabajamos con menores de edad estas producciones en redes sociales abiertas. Entonces pensar más bien en grupos cerrados, en intercambios que no necesariamente posteen en redes sociales. Entonces ir buscando también o qué es lo que les estamos pidiendo compartir, ¿no? Porque hay que tener algunas pautas de seguridad en este tipo de espacios. No sé, Cristian, si querés agregar algo. Sí, hay una pregunta también que tiene que ver con la capacidad que tienen las instituciones para plantearse este tipo de desafíos. Bueno, va a depender, en principio, de los equipos con los que cuentan, y uno no tiene por qué meterse ahora de lleno, como decía antes Gise, intentar meter toda una carrera universitaria, virtualizarla de la noche a la mañana, pero hay muchas estrategias para ir de a poco acercándonos. Incluso no solo en lo que tiene que ver con e-learning, con la educación en línea, en este momento es el tema en boga la educación en línea porque necesitamos trabajar en línea, pero bueno, en algún momento este aislamiento suponemos que va a mermar y vamos a encontrar soluciones híbridas donde, bueno, tengamos que pensar las tecnologías más allá de la virtualidad. Pero por ahora, enfocándonos solo en la virtualidad, respecto de cómo permitir que instituciones se puedan ir metiendo de a poco en propuestas de formación a distancia, hay muchas preguntas que van hacia cuánto cuesta, hacia temas de costos. En realidad no hay un problema en cuanto a los costos, no hay un costo fijo que uno pueda decir, mira, vale tanto. Eso va a depender de la capacidad de cada organización y de los equipos que tengan las organizaciones. Es muy importante que las organizaciones tengan equipos que trabajen en estas temáticas, que piensen en estas cuestiones. Nosotros en el diploma tenemos participantes de toda Latinoamérica que trabajan en distintos roles en organizaciones tomando este tipo de decisiones. Quizás es preferible hacer pequeñas intervenciones en línea, pero efectivas, bien pensadas, con actividades y propuestas que realmente sean efectivas, no intentar cubrir todo el espectro, virtualizar todo y convertirlo como si fuera una especie de fotocopiadora que convierte lo presencial en lo virtual, sino pensar pequeñas intervenciones de a poco, con las posibilidades tecnológicas, pedagógicas y de recursos que tiene cada institución, y así ir de a poco. Por supuesto que siempre hay socios para buscar, para aliarse, hay plataformas virtuales gratuitas para encontrar por ahí. No sé si Fabio querías acotar algo. Sí, a mí me gustaría por ahí, porque hay que ir cerrando, se termina el tiempo, pero como decías, hay que poner no tanto hincapié en la herramienta, digamos, cuál es lo que mejor funciona, sino cuál es el racional con el que yo lo estoy usando. Así como yo les comento, los contenidos yo los puedo encontrar como docente, puedo encontrar algo que les sea útil para explicarle a los alumnos también pueden encontrar esa información. Entonces es sumamente importante que cuando yo pienso una actividad, esa actividad no tiene que resolverse copiando y pegando. Digamos, ahí está como un switcheo que tenemos que hacer muchas veces tengo que proponerles una actividad que sea un desafío, que sea traspasar es encontrar la información, porque la información está, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa información? Y que a su vez el producto, ¿sí? No quedarnos embelesados con que los alumnos hicieron un producto, por ejemplo un video, pero lo que están haciendo en ese video es dar información que están como leyendo. Entonces es desafiarnos a pensar una actividad que haga que los alumnos se esfuercen en traspasar el copiar y pegar y que el producto, ¿sí?, no envuelva que no están haciendo un trabajo
cognitivo importante de traspasar la información que encuentran en Internet. Creo que quedan un montón de preguntas y seguramente habrá muchas preguntas más, las iremos tratando de contestar a lo largo de estos días. Esto también va a quedar colgado para que todos lo puedan usar. Sí, en poquito tiempo vamos a estar compartiendo un toolkit con un montón de herramientas, ideas, tips, recuperando también sus preguntas. Hay un montón de preguntas que nos están llegando, por ejemplo, juegos educativos. Bueno, hay un montón de preguntas, vamos a intentar responder todas a través de una pieza que podamos difundir en breve. Queremos invitarlos a quienes todavía no nos conocen. Está abierta la inscripción a nuestro diploma superior en Educación y Nuevas Tecnologías, que es virtual, 100% virtual. Pueden encontrar más información en el link que está por ahí, dependiendo de la pantalla del celular desde donde nos estén viendo. Bueno, así que los estamos esperando. Súmense también al resto de nuestras redes. Entren a pent.org para sumarse a nuestro newsletter y recibir más información. Esperemos que este sea el primero de muchos otros lives. Los saludamos desde Flaxo C Argentina y los esperamos para la próxima. Distancia social.